Señor, por la sangre preciosa del Cordero, hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Queremos, Señor, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queremos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Que tu gloria descienda con poder en medio nuestro. Que nuestras vidas sean confrontadas con la realidad de tu poder, Señor. Que nuestros corazones sean confrontados con la realidad de tu poder. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apláudele a Jesús, por favor. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Les invito a que tome su lugar. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar congregados en su nombre, con el propósito de adorarle, de exaltarle y de oír su voz. ¿Cuántos trajeron expectativa el día de hoy? Expectativa es muy importante poner una demanda a la palabra de Dios, poner una demanda al Espíritu Santo, poner una demanda hasta al predicador, poner una demanda porque tenemos necesidad de oír la voz del Señor. Esta semana, por ahí del jueves, vino a mí esta frase, muy sencilla pero muy poderosa, muy profunda. Supe inmediatamente que el Señor quería que compartiera ese mensaje hoy, en domingo. Y la frase fue: Dios de milagros. Diga conmigo: Dios de milagros. Dígalo otra vez: Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Si usted cree en Dios, usted cree en los milagros. Es una total contradicción decir que creemos en Dios y al mismo tiempo no creer en los milagros. Dios es un Dios de milagros. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy mostrarle a través de la palabra que Dios se ha revelado en las Escrituras como un Dios de poder, como un Dios de milagros, como un Dios de autoridad, como un Dios que actúa, un Dios que obra, un Dios que no es estático, que no está inmóvil, un Dios que no es indiferente a nuestra necesidad, un Dios que no es indiferente a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra búsqueda. Hay un pasaje en el Salmo 77, verso 14. Salmo 77, verso 14, que dice lo siguiente. Escuche esto: tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígalo conmigo: 1, 2, 3. Tú eres el Dios que hace maravillas. Pero vea la segunda frase: hiciste notorio en los pueblos tu poder. Esto está hablando acerca de una demostración de Dios, acerca de su poder, que es precisamente lo que yo quiero que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, esta iglesia local, pueda redescubrir. Dios está mucho más interesado en demostrar su poder que nosotros estamos interesados en buscar ese poder. Dios está mucho más interesado en demostrar ese poder y esas maravillas que lo que nosotros estamos realmente interesados. Pero esto es, y hoy lo vamos a entender, por causa de una obra demoníaca que ha estado en operación desde hace mucho tiempo. Lo primero que hoy quiero establecer es que nuestro Dios es un Dios poderoso. Escuche esto. Me parece tan interesante que en las Escrituras, en el primer capítulo de Génesis, antes que usted y yo podamos conocer al Dios bueno, antes que usted y yo podamos conocer al Dios misericordioso, antes que usted y yo podamos conocer al Dios de amor, primero se nos revela un Dios de poder.
primero se nos revela un Dios de poder. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase tan corta y tan sencilla es la introducción de Dios en la historia humana. Es decir, nosotros conocemos hoy a Dios. Dios se nos revela a través de las Escrituras. Y la forma en la cual Dios elige revelarse, la manera en la cual Dios elige introducir su historia en la humanidad, es mediante la manifestación de su poder y de su gloria. A mí me parece realmente importante que la primera impresión que obtenemos del Señor en la Biblia es la de un Dios todopoderoso, la de un Dios que tiene la capacidad de crear con su espíritu y con sus palabras un insondable e interminable universo, y todo esto de la nada. Por la fe, dice Hebreos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios toma la decisión de revelarse y darnos esta primera impresión acerca de Él en las Escrituras por medio de un desplante glorioso de poder y de autoridad. Nuestra mente y nuestro corazón son literalmente confrontados sin ninguna especie de introducción preparatoria a considerar que existe, más allá de nuestra pequeña esfera de comprensión y conocimientos, un Dios que está totalmente fuera de toda limitación humana y natural. ¿Alguien dice amén a eso? Un Dios, escuche, que no solamente existe, sino que ha creado y sostiene con su poder todo lo que existe. Dios se revela en las Escrituras, en primer lugar, como un Dios todopoderoso. Evidentemente, el deseo de Dios para introducirse de esa forma en nuestros corazones por medio de la palabra no era simplemente enseñarnos acerca del origen de todas las cosas. Me da pena, sinceramente, la forma en la que alguna gente, estudiosos se llaman, leen la Biblia, están únicamente buscando conocimiento y leen el libro de Génesis y el primer pasaje como si todo solamente tuviera el propósito de revelarnos el origen de las cosas, cuando en realidad lo que Dios quiere hacer es darse a conocer sin ningún tipo de timidez, como un Dios todopoderoso, un Dios sin límites y un Dios sin barreras. La Biblia dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esa sola frase me habla a mí de un Dios que tiene todo poder como para crear un universo vasto e infinito del mundo invisible en el que Él habita. Ahora, a lo largo de la historia, el Señor ha demostrado su gran poder de infinidad de formas. De infinidad de formas. Desde la creación del universo, como acabamos de mencionar, hasta el milagro de darle un hijo, un par de ancianos llamados Abraham y Sara, para dar comienzo a la gran nación de Israel. Siendo un Dios todopoderoso, ha mostrado su poder a lo largo de la historia, sea liberando con señales y maravillas a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, hasta darle la victoria en múltiples ocasiones sobre ejércitos mucho más numerosos y poderosos, solo con el poder de la alabanza. Dios sanando, Dios multiplicando, Dios restaurando, Dios protegiendo, Dios resucitando, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Abraham hasta la iglesia redimida, desde el principio de los tiempos hasta el desenlace final, desde los milagros en los días de los jueces, los reyes, los profetas, y hasta los milagros de Jesús y de la iglesia. Las Escrituras siempre nos están revelando a un Dios de capacidad ilimitada, a un Dios de poder y maravillas que no conoce, escuche bien, la palabra imposible. Y esto en las palabras de nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 1 verso 37: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Diga: porque nada hay imposible para Dios. Quiero que lo diga otra vez: porque nada hay imposible para Dios. Esa palabra nada significa ninguna cosa. Significa que no hay margen ni siquiera de especulación. Nada es nada. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Ahora, surge una pregunta que es muy válida y es necesaria hacerla, porque funciona como un autoexamen. ¿En dónde están los milagros hoy?
Usted no debe tener miedo a preguntar ese tipo de cosas. Sé que alguna gente se lo pregunta en su propio corazón, porque hay gente en la Biblia que lo ha hecho, que se ha hecho esta clase de preguntas. Pero este tipo de preguntas, escuche, son importantes porque, repito, nos llevan a un autoanálisis. Nos llevan a dar con la causa, a buscar el porqué. ¿Dónde están los milagros el día de hoy? Quiero que leamos una escritura en el libro de Jueces, capítulo 6, versos 12 al 13, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Jueces 6, 12 y 13 en la Nueva Traducción Viviente. En esta historia se nos habla de una persona que fue usada por Dios. Su nombre fue Gedeón. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Gedeón, juntamente con el pueblo de Israel, estaban siendo oprimidos por los madianitas en ese tiempo. Estaban en la miseria. Sus cosechas, todas sus posesiones y sus bienes, cada vez que podían, los madianitas venían y se los robaban. Estaban experimentando una total miseria y pobreza por causa de la opresión de Madián sobre ellos. Y entonces Dios, por causa del clamor de su pueblo, escogió un caudillo, como lo hacía siempre en esa época, en la época de los jueces. Dios siempre buscaba una persona a través de la cual él pudiera manifestar su poder para liberar, para sanar, para restaurar, como siempre ha sido su anhelo y su deseo. Y entonces él escoge a alguien llamado Gedeón. Y un ángel se le aparece a Gedeón y le dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ahora, vea la respuesta de Gedeón, porque nos muestra muchas cosas bien importantes. Dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Recuerde, el contexto es que la nación de Israel está siendo oprimida por Madián. Están en la miseria. Aunque ellos sembraban y cosechaban sus cosechas, su alimento, sus bienes, todo era robado vez tras vez por los madianitas. Estaban experimentando una gran necesidad y pobreza, una gran miseria por causa de la opresión de Madián. Y entonces Gedeón dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué estamos viviendo estas cosas? ¿Por qué estamos pasando esta necesidad? ¿Por qué nos encontramos en oprobio? ¿Por qué nos encontramos en pobreza? ¿Por qué, si Dios está con nosotros, estamos viviendo de esta manera y estamos padeciendo lo que estamos padeciendo? Ahora, escuche lo que dice a continuación: ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Sabe que esa es una pregunta muy válida que nosotros deberíamos de tener como pueblo de Dios? ¿En dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Porque hacernos esta pregunta sería mucho mejor que simplemente acostumbrarnos a que no haya milagros. Y eso es precisamente lo que Satanás busca: que la iglesia se acostumbre, que la iglesia se adapte, que la iglesia se conforme con vivir una vida ausente de lo sobrenatural y de lo milagroso, y que vivamos como todos los mortales sobre la tierra sin experimentar el poder y la grandeza de Dios. Eso limita la obra de Dios en la tierra, eso limita el poder de Dios en la tierra, y Satanás lo sabe. ¿En dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Este tipo de dudas son mejor que simplemente creer que los milagros ya no son para hoy, como una gran línea de pensamiento teológico ha recorrido toda la iglesia a través de mucho tiempo. Es más fácil excusar la falta de poder en una doctrina que no es bíblica que reconocer nuestra necesidad de humillarnos y de decirle al Señor: ¿en dónde están los milagros? Alguien aquí puede decir: Señor, ¿en dónde están los milagros? Aleluya. ¿En dónde están los milagros? Y continúa diciendo: ¿acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Gedeón, y este era el pensamiento probablemente general de todo el pueblo de Dios: el Señor nos abandonó. ¿Por qué nos está pasando esto si Dios está con nosotros? ¿En dónde están los milagros de Dios? ¿En dónde está la liberación de Dios? ¿En dónde están las sanidades divinas? ¿En dónde están los milagros creativos? ¿En dónde están los milagros de transformación, de liberación? ¿En dónde están los milagros de multiplicación? ¿En dónde están los milagros de transformación de vidas? Me sentí tan identificado con Gedeón en esta escritura, porque ese es probablemente el sentir inconsciente de gran parte del pueblo de Dios. Satanás ha golpeado una y otra vez la fe de la iglesia con incredulidad. Ha inyectado a través de las ideologías y las filosofías de este mundo el escepticismo, la religiosidad y toda clase de artimañas y mentiras en la iglesia y en el pueblo de Dios, con el propósito de robarle lo sobrenatural, con el propósito de robarle el poder de Dios, con el propósito de cortar su conexión con las maravillas de Dios. Satanás
teme al poder de Dios. Satanás teme a lo sobrenatural de Dios. Es más, la única arma de la iglesia en contra del poder de las tinieblas es lo sobrenatural. Y eso es algo que la iglesia olvidó en algún lugar de la historia. Los dones del Espíritu Santo son las armas que Dios le dio a la iglesia para confrontar el reino de las tinieblas y para hacer la obra de Dios. Sin lo sobrenatural, la iglesia está desarmada en la tierra. Sin lo sobrenatural y sin el poder de Dios, la iglesia está vulnerable en la tierra a merced de un poder que sí es sobrenatural también, pero es un poder demoníaco que viene en contra de la iglesia y del propósito de Dios. Satanás ha golpeado una y otra vez la fe de la iglesia. Satanás ha golpeado a lo largo de la historia una y otra vez con incredulidad, con filosofía, repito, con ideologías, con escepticismo, con religiosidad y con toda clase de mentiras y de artimañas, y todo esto con el propósito de robarle a la iglesia el poder, de robarle a la iglesia los milagros. Satanás ha querido robarnos los milagros porque los milagros testifican de la existencia de un Dios todopoderoso. Los milagros testifican de la realidad de un Dios que no es una leyenda, que no es un mito, que no es una historia antigua. Él sabe que cuando el poder y las maravillas de Dios se manifiestan, suceden tres cosas que la iglesia necesita en este tiempo, y Satanás las quiere impedir. Número uno, sus obras son destruidas. Escuche esto: cuando el poder de Dios se manifiesta, las obras de Satanás son destruidas. Sea enfermedad, opresión demoníaca, engaño, ataduras, pecado, maldición, adversidad, oposición, todas estas cosas, cuando el poder de Dios se manifiesta, son quebrantadas en la vida de las personas. Esta es la razón por la cual Satanás odia tanto a Jesús, y principalmente durante su ministerio terrenal lo persiguió y lo atacó de múltiples maneras. El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo trajo de regreso a la tierra el poder de Dios. ¿Alguien está aquí? El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo trajo de regreso a la tierra lo sobrenatural, lo milagroso. Ellos habían nacido como nación con lo milagroso, pero con el paso del tiempo lo perdieron y se quedaron con una religión seca, fría y apática. Pero cuando Jesús vino y dijo: el reino de Dios se ha acercado, lo sobrenatural y el poder de Dios y los milagros de Dios regresaron a la tierra otra vez. Y a través de lo sobrenatural, Jesús destruyó las obras del diablo y una y otra vez. Por eso mi Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Satanás odia lo sobrenatural de Dios. Satanás odia el poder de Dios. Satanás odia los milagros de Dios, porque a través de los milagros y de lo sobrenatural sus obras son destruidas. Escuche, sin importar lo que la religión diga y lo que nadie diga, todavía Satanás es el autor de la enfermedad. Todavía Satanás es el autor de la maldición. Todavía Satanás es el autor de la opresión demoníaca, de la oposición y de las ligaduras y ataduras sobre la vida de las personas. Pero Dios, el Señor Todopoderoso, todavía es el libertador de cada una de estas cosas que le acabo de mencionar. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Lo segundo que sucede y que Satanás quiere impedir, y por eso odia lo sobrenatural y los milagros, porque primero, sus obras son destruidas. Segundo, la fe de su iglesia se fortalece. Diga: la fe de la iglesia se fortalece. Cuando Dios obra con poder, la confianza y la certeza de los creyentes se incrementa. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Esta gente adquiría cada vez mayor valor como resultado de las señales y del poder y de los milagros que estaban siguiendo a la predicación del evangelio y al propósito de Dios en la tierra con la iglesia. Esta gente, dice, cobraba más valor. No les importaba, mire, no les importaba la persecución, no les importaba el vituperio, no les importaba la crítica, no les importaban los azotes, no les importaban las cárceles, no les importaba ninguna otra cosa, porque tal manifestación del poder de Dios había creado en ellos una conciencia de valor, una conciencia de osadía, una conciencia de denuedo, una certeza de que Dios está con nosotros, no solamente porque lo dijo en su palabra, sino porque lo está demostrando continuamente a través de las señales y de los milagros que está haciendo. La iglesia hoy es débil y pusilánime en este respecto, porque Satanás ha logrado robarle su fe en lo milagroso. Y como los milagros ya no son tan comunes, y como los milagros ya no son tan continuos, la gente
se va acomodando a una forma de pensar donde nos acostumbramos a vivir sin el poder. Nos acostumbramos a vivir sin lo sobrenatural. Nos acostumbramos a vivir sin las maravillas de Dios. Y no puede ser así, porque ese nunca fue el diseño de Dios. Y el libro de los Hechos es la prueba más clara y evidente de ello. Mientras en la Biblia existe el libro de los Hechos, yo sigo creyendo que la iglesia de hoy no debe ser como es hoy, sino debe ser como fue en el libro de los Hechos. Y aún dice la Biblia que la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Cosas mayores, dijo Jesús. Oh Padre Santo, siento la unción del Espíritu Santo. Cosas mayores que estas ustedes van a ver. Mire, escúcheme. La iglesia, la fe de la iglesia se fortalece como resultado de que Dios está obrando. Cuando tú oras y aparentemente nada sucede, tu fe se debilita. Satanás ataca tu mente y tu corazón con dudas, con incredulidad. Y entonces para ti la oración realmente ya no es una solución o un recurso. Y dejas de practicarla, dejas de creerla. Pero cuando tú oras, cuando tú crees y ves la mano de Dios obrando, tú compruebas que Dios es fiel. Y eso fortalece tu fe. Comienzas orando por un dolor de cabeza. Y cuando el dolor de cabeza se sana o se va por razón de tu fe y de tu oración, ahora tú estás listo para creer por algo mayor. La fe de la iglesia se incrementa en la medida de nuestras conquistas, por razón de que el poder de Dios se manifiesta a favor de nuestra vida. Una vez Dios te bendijo, una vez Dios te prosperó, una vez Dios te sanó, una vez Dios te salvó, una vez Dios te protegió, una vez Dios te rescató, y tú fuiste testigo del poder de Dios. Tu fe se fortalece, tu fe se incrementa, tu valor para testificar de que realmente Dios puede hacer algo a favor de cualquier persona en necesidad que clame a Él y que crea en Él. Nuestra fe, nuestro valor se incrementa como resultado de que Dios está obrando. Y entonces mayor es la disposición de la iglesia para actuar y trabajar para los propósitos eternos de Dios en la tierra. Mire, esta gente en el libro de los Hechos tenía tanta fe y tenía tanta confianza y tenía tanta gracia y tenía tanto de lo sobrenatural que eran prácticamente invencibles en su testimonio. Eran capaces de morir apedreados testificando: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Mátenme si quieren, pero yo ya estoy en la gloria de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba tan vigente, de una forma tan real y tan palpable, que esta gente no tenía temor a nada ni a nadie en esta tierra. Gloria a Dios. Eran capaces de morir en un circo romano, siendo un espectáculo para todos los paganos de su tiempo conocido, con valentía, con valor, y diciendo que Jesucristo era el Señor, aunque ninguno de los que estaban ahí lo creyera. Necesitamos recuperar ese valor. Satanás sabe que si lo sobrenatural regresa a la iglesia, el valor de muchos creyentes que han estado asustados y amedrentados por sus circunstancias va a resurgir, va a emerger de la oscuridad y de las cenizas para testificar en este mundo que Jesucristo es el Señor y que la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Apláudele a mi Jesús, por favor. Lo tercero que sucede y que Satanás quiere evitar: los incrédulos son confrontados con la realidad de la existencia de Dios. ¿Sabe que una de las cosas que logró o que logra lo milagroso y lo sobrenatural de Dios en medio de la iglesia es que los incrédulos son confrontados con la realidad de la existencia de Dios? La gente no puede negar que Dios está presente, que Dios se mueve, que Dios actúa, que Dios obra, que Dios sana, que Dios restaura. Necesitamos eso de regreso en la iglesia, porque los milagros son señales que testifican de la realidad de Dios ante una generación incrédula y perversa. En el ministerio de nuestro Señor Jesús, muchas personas fueron convencidas y creyeron en Él por causa de los milagros y de las señales que Dios hacía a través de su ministerio. La gente corría, las multitudes corrían, las señales eran como cebo, eran como miel a las abejas, y la gente venía de todo lugar. Y cada una de estas personas eran confrontadas con la realidad de la existencia de Dios. Se daban cuenta de que realmente Dios era más que una religión, que realmente Dios era más que un mito, que era más que una leyenda. Para muchas de estas personas Dios era simplemente un cúmulo de costumbres, de rituales que
que no tenían el poder de cambiar, ni de sanar, ni de restaurar, que no tenían el poder de bendecir, que no tenían el poder de hacer absolutamente nada a favor de la vida de las personas. Por eso Satanás se opone tanto y ha atacado tanto lo milagroso y ha atacado tanto el poder de Dios. Y sé que también se ha abusado mucho de esto. Sin embargo, nosotros no podemos, por razón de que nadie haya abusado de estas cosas, conformarnos a vivir una vida natural cuando hemos sido llamados a vivir vidas sobrenaturales. Yo no sé usted, yo he sido llamado a vivir una vida sobrenatural, gloria a Dios. Y entonces, como las obras de las tinieblas son destruidas, como la fe de la iglesia se fortalece y como los incrédulos son confrontados con la realidad de la existencia de Dios, Satanás se opone tenazmente a los milagros y a las señales y trata por todos los medios posibles de sembrar la incredulidad y el escepticismo en su pueblo y en su iglesia, que son la puerta de lo milagroso de Dios del cielo en la tierra de los hombres. La iglesia es la puerta de lo milagroso. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Por eso yo decía hace unas reuniones atrás, la iglesia sin poder le está fallando a su generación. Una iglesia sin poder le está fallando a su generación. Una iglesia sin poder le está fallando a su generación, porque nunca fue el diseño de Dios de una iglesia sin poder. Mire, una iglesia sin poder le hace más daño a su generación que beneficio, porque los llena de religión, los llena de costumbres, los llena de reglas, pero no les da Jesús, no les da el antídoto, no les da realmente lo que verdaderamente cambia y transforma. Yo no quiero ser ese tipo de iglesia. Ahora, ¿qué sucede? ¿En dónde están los milagros, como dijo Gedeón? Bueno, en Marcos capítulo 6, versos 5 al 6, leemos algo que realmente es muy impactante. Dice la Biblia acerca de Jesús, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo? Marcos 6, 5 al 6, por favor. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Te quedaste en la NTV. Y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Vea, verso que sigue. Y estaba asombrado. ¿De qué cosa? ¿De qué estaba asombrado Jesús? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A Jesús le impactó la incredulidad de la gente. Y por causa de la incredulidad, escuche esto, la Biblia dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Tengo que decirte esto, iglesia, mírame, la incredulidad limita el poder milagroso de Dios en medio de su pueblo. Por eso es que la incredulidad es mucho más peligrosa de lo que tú crees. El escepticismo es mucho más peligroso de lo que tú crees. Las dudas en relación a Dios y su poder, ahora lo vamos a ver, es mucho más peligroso de lo que tú crees. Satanás se resiste al poder sobrenatural de Dios y sabe que si limita la fe y la búsqueda de su iglesia, entonces los milagros serán contenidos de alguna forma. Por eso es que él siembra la incredulidad. Trata de sembrar el desánimo en la iglesia. Trata de sembrar el temor en la iglesia. Trata de sembrar las dudas en tu corazón, para que tú creas que Dios no puede hacer eso que tú necesitas. Alguien está aquí, gloria a Dios. Satanás trata de sembrar en tu corazón las dudas de que Dios no puede actuar a favor de lo que tú estás orando, de lo que tú estás pidiendo, de que realmente Dios no se involucra en ese tipo de cosas. Eso es una mentira del mismo infierno. Lo que el enemigo quiere es que tú limites el poder milagroso de Dios por razón de la incredulidad. Jesús se sorprendió porque vio a un montón de gente con dureza de corazón, sumergidos en la incredulidad. Y esto nos puede suceder, y de hecho nos está sucediendo. ¿Sabe por qué el poder milagroso de Dios está ausente o es muy ocasional en medio de nosotros? Por razón de que la incredulidad está afectando nuestros corazones. La incredulidad en lo milagroso, la incredulidad en el poder de Dios, la incredulidad en la capacidad de Dios. Pero escuche, Dios quiere derribar esas limitaciones en nosotros para irrumpir nuevamente con poder y milagros en el mundo natural, para beneficio de su iglesia y para beneficio de su obra en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué Dios nos ha estado hablando todo esto? ¿Por qué Dios está trayendo este énfasis en el Espíritu Santo, en la visitación, en el derramamiento del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en lo sobrenatural? Porque Dios está
curándonos de la incredulidad. Alguien está aquí, gloria a Dios. Dios está curando, purgando nuestro corazón. Quiere sacar, quiere extirpar de nuestro corazón toda incredulidad que el sistema, que el mundo, que la filosofía, la sabiduría del mundo nos ha inyectado y que nos impide ver lo milagroso, nos impide experimentar lo milagroso. Pero estaba yo leyendo el Salmo que estamos estudiando, el Salmo 77:14, y encontré la razón, el contexto. Ahora sí vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Salmo 77, versos 5 al 14. Vea qué poderoso lo que se nos enseña aquí. Ábrame su corazón, por favor. Salmo 77, versos 5 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Vea, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo: este es mi destino. El Altísimo volvió contra mí su mano. Pero después, y gracias a Dios, me acuerdo de todo lo que has hecho. Alguien está aquí, aleluya. Me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? ¿Alguien está aquí? Aleluya. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas y demuestras, escuche, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Escuche bien, hermano, porque este salmo revela. Parece como si la iglesia estuviera recitando el salmo, porque se adapta perfectamente. En la medida que lo vaya mencionando, me van poniendo la parte del texto, porque lo voy a ir citando parte por parte, por favor. Dice: pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Gran parte de la iglesia cree que los días de los milagros y de lo sobrenatural y de las manifestaciones poderosas del Señor quedaron en el pasado y no son más para hoy. En serio, hay un gran porcentaje de la iglesia que cree que lo sobrenatural, que los milagros y las señales fueron en la antigüedad. Alguien escuché decir una vez: ya no son necesarias hoy. Qué disparate tan grande. Yo creo que son más necesarias hoy que nunca en la historia. Ya no son necesarias hoy porque fueron necesarias en el tiempo cuando la iglesia nació, para comenzar, para lanzar el ministerio a nivel mundial de la iglesia. Qué disparate. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hoy estamos más necesitados que nunca. Y quiero decirle esto, y lo digo sin temor. Estamos más necesitados hoy de este poder milagroso que ellos cuando lo recibieron. Se lo garantizo. Pero dice la Biblia: pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Gran parte de la iglesia cree que los milagros quedaron atrás, en el pasado, son parte de la historia, ya no son más para hoy. Y eso es la razón de que hayan nacido un sinnúmero de doctrinas que justifican el por qué no hay poder, el por qué. Y se escriben libros atacando la obra de Dios. Se escriben libros atacando las señales, atacando las manifestaciones del Espíritu Santo. Se escriben libros. Famosos predicadores escriben libros atacando lo milagroso de Dios, creyendo que le están haciendo un favor a Dios. Lo que le están haciendo es un gran daño, un lamentable daño a la iglesia, porque nos está dejando con un evangelio sin poder. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hoy nos avergonzamos del evangelio porque no tiene poder. Ahora busco en mi alma, dice el siguiente pasaje 6, y considero la diferencia. Vea, comparamos el tiempo de la iglesia del libro de los Hechos con la iglesia de hoy y vemos que las cosas son tan diferentes.
De verdad yo doy gracias a Dios que existe el libro de los Hechos. Y sobre todo que el libro de los Hechos no tenga conclusión. Si usted lee el libro de los Hechos, el libro no termina, no tiene una conclusión. ¿Por qué? Porque la historia se sigue escribiendo aún hasta el día de hoy. Pero nosotros consideramos la diferencia. Consideramos el tiempo de la iglesia del libro de los Hechos con la iglesia de hoy y vemos que las cosas son tan diferentes y nos preguntamos qué ha pasado. Y caemos en el mismo sentir de Gedeón cuando dijo: ¿dónde están los milagros que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde están los milagros y las señales de las que nos hablaban? Es ahí donde las dudas y la incredulidad, escúchame, comienzan a inundar al corazón y a los pensamientos que niegan la naturaleza fiel del Señor. Vea las preguntas que se hace el salmista. Son las mismas preguntas que inconscientemente tiene la iglesia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se da cuenta? La persona está en tal nivel de dudas y de incredulidad que realmente está dudando de la bondad de Dios. Dice: nunca más volverá a ser bondadoso conmigo. Ahora, ¿se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Cómo alguien puede llegar al punto de dudar de su amor? ¿Y cómo alguien puede llegar al punto de dudar de su bondad? Bueno, esa es precisamente la obra de Satanás. Ese es el trabajo de Satanás a lo largo del tiempo sobre la vida de los creyentes. Se ha ido para siempre su amor inagotable. Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre. Mire, la duda ha alcanzado el nivel de no creer que las promesas de Dios siguen vigentes. Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre. Se ha olvidado Dios de ser bondadoso. Habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión. Todas esas preguntas revelan la incredulidad, el temor y las dudas que Satanás ha logrado introducir dentro de la iglesia y del pueblo de Dios. Dudamos de la bondad de Dios, del amor inagotable de Dios, de las promesas de Dios, de la bondad de Dios y de la compasión de Dios. Creemos que hemos sido rechazados, que nunca más volverá, que se ha ido para siempre, que nos ha dejado, que se ha olvidado de nosotros y que cerró la puerta. De un portazo, dice, cerró la entrada de su compasión. Escuche, porque está manifestándose la incredulidad. El enemigo ha logrado que su iglesia, sus hijos duden del Señor. Mire, que duden de su bondad, que duden de su amor inagotable, que duden de sus promesas y de su compasión, que duden de su poder. Y esta es precisamente la razón, escúcheme, por la que los milagros poderosos de Dios se sienten ausentes del pueblo, se sienten ausentes de la iglesia. Satanás ha contaminado el corazón de la iglesia con incredulidad, con dudas, con escepticismo, con racionalismo. La mente natural se ha impuesto por encima de la mente espiritual y entonces esa incredulidad es la que nos está alejando del poder de Dios en nuestras vidas. Recuerde que cuando Jesús fue a Nazaret, el lugar donde se crió, dice que estaba asombrado por la incredulidad de ellos y no pudo hacer ahí ningún milagro. La incredulidad limita la operación del poder milagroso de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que ser libres de esto. Y entonces continúa diciendo el salmista: y yo digo, este es mi destino. Aquí está algo fuerte. Este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Verso 10, por favor. Y yo digo, este es mi destino. Está, oh santo. Permítame. Después de todas las preguntas, exactamente, verso 10. Yo digo, vea qué peligroso es esto. Este es mi destino. ¿Sabe qué significa esto? Este es el verdadero peligro. Cuando usted y yo nos dejamos convencer de que las cosas tienen que ser así. Este es mi destino. Nos convencemos o nos dejamos convencer de que las cosas tienen que ser así, que estamos destinados a vivir de esta manera. Escuche bien, que estamos destinados a vivir sin milagros, que estamos destinados a vivir sin poder, que estamos destinados a vivir sin manifestaciones sobrenaturales, que nada puede cambiar, que estamos completamente limitados por las cosas como están. Esto es la razón de la desesperanza de muchos corazones en el pueblo de Dios. Este es mi destino, dice el salmista. En otras palabras, mi condición no puede cambiar, mis circunstancias no pueden cambiar, las cosas tienen que ser así, lo que será, será.
y el más religioso de todos. Si Dios quiere, que Dios lo haga, y si lo hace es que Dios quiso, y si no lo hace es que no quiso. Eso no funciona así. Jesucristo dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Dios nunca nos invita a la incredulidad. Escuche, Dios nunca nos invita a abandonarnos a nuestras circunstancias. Ya el médico dijo que no se puede. Este es mi destino. Ya el consejero matrimonial dijo: con ustedes no se puede. Este es mi destino. Ya mis hijos no quieren saber nada del Señor. Este es mi destino. Alguien me dijo una vez: esta es mi cruz. Esa no es nada de cruz. Eso lo que es conformismo e incredulidad. Este es mi destino, dijo el salmista. No, esto es la fuente de desesperanza de muchas personas que creen que sus circunstancias no pueden cambiar. Escuche bien, escuche bien. El poder de Dios puede cambiar cualquier cosa. Todo está sujeto al cambio en las manos de nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, termino. Esta es la parte final de la enseñanza. ¿Cuál es el antídoto? Porque si nosotros realmente queremos que el poder de Dios regrese, que el poder de Dios se manifieste, que el poder de Dios comience a orar conforme al diseño y la voluntad de Dios, pues sabemos que el diagnóstico es principalmente la obra de Satanás, la incredulidad, este espíritu, esta sabiduría mundana, incrédula y escéptica que ha inyectado en nuestros corazones por tantos años. Pero ¿cuál es el antídoto? Bueno, el mismo salmista lo dice en el pasaje siguiente. Pero después, gracias a Dios, parece que le llegó un luzazo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los luzazos del Espíritu Santo? Cuando usted está ahí lamiéndose las heridas, de repente la luz de la revelación como un rayo atraviesa su corazón y le muestra la verdad. Mi Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Y cuando usted está en el error, y cuando usted está en el engaño, y cuando usted está en una trampa de Satanás, cuando usted le dice al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu Santo, porque yo te necesito, el Espíritu Santo puede venir y sacarlo de esa mentira, de esa oscuridad y esa conmiseración, de esa miseria en la que el diablo lo metió. Y entonces dice: pero, diga gracias a Dios por los peros. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus enfermedades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona con favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Sacia de bien tu boca, sacia tu boca con la palabra, para que tú con la palabra te rejuvenezcas y te quites ese caparazón viejo de la religiosidad con la palabra de Dios, con las promesas de Dios que tú proclamas con tu boca. Tú mismo te arrancas las plumas como el águila y te rompes el pico viejo que hablaba incredulidad y dudas y temor, para que ahora vuelva a hablar fe y confianza en Dios y vuelva a proclamar lo que la Biblia dice y no lo que el diablo dijo ni lo que la OMS dice. Dar un aplauso a mi Señor. Pero después me acuerdo de todo. ¿De qué se acordó? ¿De qué se acordó? De mi fracaso del pasado. Me acordé de cuando me caí y no me levanté, de cuando me dañaron y me lastimaron, de cuando me robaron, de cuando me traicionaron, de cuando me dieron el diagnóstico médico, de cuando me dijeron: tú nunca vas a poder esto, tú nunca vas a poder lo otro. No, él no se estaba acordando de esas cosas, porque precisamente meditar en esas cosas fue la razón por la que él llegó a ese estado de incredulidad, donde ya dudaba del amor inagotable de Dios y de la bondad del Todopoderoso. Dice: me acuerdo de qué, de todo lo que tú has hecho. Por eso es que hay que leer la Biblia, por eso es que hay que venir a la iglesia, y por eso es que hay que oír atentamente la palabra de Dios, para que usted aprenda quién Dios es, qué Dios ha hecho, qué ha prometido. Gloria al Señor, porque esas son las principales herramientas nuestras contra el engaño y la mentira. Quién Dios es, qué Dios ha dicho, qué ha prometido y qué Dios hará. Después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh Señor, escuche: recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Aquí está la clave. Dios ha dejado registro en las Escrituras de todas y cada una de las maravillas, milagros, señales y prodigios que han sido hechos desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo. Si usted quiere realmente
poner su mente en las maravillas de Dios que han ocurrido en los tiempos pasados, usted debe saber algo: tiene que recurrir a la Escritura. Para eso están esas historias ahí, para eso están esos milagros ahí, para eso está ese desplante de poder, para eso está todo eso ahí escrito y registrado, para que esos milagros, esas señales y esas maravillas del pasado alimenten la fe del hoy. Alguien está aquí, gloria a Dios, la fe que usted necesita para creer. Por eso es que yo siempre digo, mi teología es tan sencilla. Yo creo que todo lo que Dios ha hecho en las Escrituras a favor de alguien, lo puede hacer también por mí, si yo me atrevo a creer. Y esa debe ser la teología de todo hijo de Dios. No le ponga límites a Dios. Usted es su hijo, usted es su creación y Él es el único Dios. No le pongamos límites a Dios. Bueno, yo no sé si Dios podrá hacer esto, yo no sé si Dios podrá hacer aquello. No, recuerde, no hay nada imposible para Dios. Dice: después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. ¿Qué haces buscando en Google? Lo que solamente puedes encontrar en las promesas de Dios. Qué interesante que cuando a alguien le duele la cabeza y busca en Google, una de las cosas que siempre aparecen: tumor maligno. La gente siempre está toda desinflada. Ay, tengo un dolor por aquí, alguna especie de bacteria indestructible. Usted tiene la culpa por hacer de San Google su Biblia, y en vez de ir a la palabra de Dios, a las obras maravillosas de tiempos pasados. Aleluya. Dice: recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos. Vea qué importante es lo que usted piensa. Ponga en su mente, ponga en sus pensamientos, fije sus pensamientos en las cosas que Dios ha hecho, en las maravillas que Dios ha hecho, en los milagros que Jesús ha hecho. Todo lo sobrenatural, todo lo milagroso, todo lo poderoso en las Escrituras está ahí para que usted ponga sus ojos en Él. Gloria a Dios, para que usted ponga su mente ahí, para que usted pueda crear una imagen en su corazón de que eso puede ser posible también en su vida. Dice: oh Dios, tus caminos son santos. Y entonces proclama: ¿existe algún Dios tan poderoso como tú? Respóndame esa pregunta, iglesia. ¿Existe otro Dios tan poderoso como nuestro Dios? El Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿verdaderamente lo creemos? ¿O solo estamos acostumbrados a decir amén? Porque esa es la cosa. No se trata de decir amén. Si quiere, no me diga amén, pero haga su tarea. Vaya a la palabra, ponga sus ojos en los milagros. Si usted necesita un milagro, lo menos que usted puede ver es estar leyendo cualquier cosa que le produzca incredulidad y temor. Lo que usted necesita es la información milagrosa, el poder milagroso. El hombre llega a un punto donde parece que, mire, de estar diciendo: ¿será que acaso Dios me dejó? ¿Será que me cerró la puerta de su amor inagotable? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que soy un gusano? ¿Soy un pobre venadito que habita en la serranía? ¿Soy el perro arrepentido con la cola entre las patas, con el hocico torcido? Parece que algo le pasó. ¿Cuándo le pasó? ¿Cuándo vino el cambio? Cuando el hombre dejó de poner sus ojos y sus pensamientos en el lugar incorrecto y comenzó a poner sus ojos y sus pensamientos en las obras maravillosas de tiempos pasados. Empezó a leer acerca de los milagros de Dios. Empezó a leer acerca de todo lo que Jesús hizo, gloria a Dios, de todo lo que la gente que Jesús sanó, de la gente que resucitó, de aquel que se multiplicó el aceite, vino, la comida en medio de gran sequía, etcétera, etcétera. La Biblia está llena de milagros. Yo dije, la Biblia está llena de milagros. Esas cosas no están ahí solamente para rellenar la literatura del libro. Están ahí para alimentar tu fe, están ahí para fortalecer tu fe, están ahí para inyectarte la fe que tú necesitas para que lo mismo que sucedió ahí también te pueda pasar a ti, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, apláudele a Jesús. Dice: ¿existe algún Dios tan poderoso como tú? Y entonces vea, su proclamación cambia completamente. Eres el Dios de grandes maravillas. Oh, pues, no que se había olvidado de ti el Todopoderoso y que te cerró la puerta de sus misericordias. No, vea cómo realmente nuestra perspectiva puede llegar a transformarse. Nuestra forma de ver las cosas puede llegar a transformarse cuando ponemos nuestros ojos en el lugar correcto. Dice: eres el Dios de grandes maravillas. Y escuche, esa palabra es importante: demuestras. Demostración.
Pablo hablaba de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dijo, cuando hablándole a los corintios, cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabras y de sabiduría. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Él habló de demostración. Diga demostración. Diga, Jesús debe ser predicado, pero también tiene que ser demostrado. El primer punto lo hemos hecho, el segundo nos falta. Necesitamos la demostración. Dice, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Así que el salmista, como si el Espíritu Santo lo llevara en la dirección de la verdad que le mantenía cautivo y limitado, encuentra la respuesta. Dios le revela la solución a su necesidad, como la revela a nosotros hoy. Poner nuestros ojos no en nuestras limitaciones, no en nuestros problemas, no en nuestra adversidad, no en la enfermedad, no en la limitación, sino más bien en las cosas que Dios ha hecho antes. Meditar en los hechos poderosos de Dios, escuche, es el antídoto que purifica nuestro corazón de la incredulidad. Y con la ayuda del Espíritu Santo, cuando usted se lo pide, le inyecta a su corazón la fe y la esperanza que usted necesita para creer usted mismo por sus propios milagros. Las Escrituras, y yo lo compruebo una y otra vez, están llenas de milagros, están llenas de actos poderosos y sobrenaturales de Dios, maravillas y portentos que el Señor, nuestro Dios todopoderoso, ha realizado a lo largo de la historia. Estas cosas son la semilla de nuestros propios milagros. Entienda, todo lo que está escrito es una semilla. Jesucristo dijo, la semilla es la palabra de Dios. ¿Sabe dónde está la semilla de su milagro? En las Escrituras. Un milagro de Jesús puede ser la semilla en su propio corazón para recibir su propio milagro. Contemplar el poder sobrenatural de Dios es la llave que abre lo sobrenatural en nuestras vidas. Meditar en los milagros y en las maravillas que Dios ha realizado a favor de otras personas produce la fe que desata los milagros en nuestra propia vida. La palabra, los hechos poderosos de Dios llenan nuestro corazón con imágenes esperanzadoras, donde vemos a Dios trabajar también a favor nuestro. Vea, los problemas y las limitaciones, los problemas y las circunstancias son una imagen de limitación y de imposibilidad que no nos permiten creer, pero las maravillas que Dios ha hecho han quedado registradas para nuestro beneficio, y estas son la imagen de las posibilidades de un Dios que no tiene límites. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? Tan claro como tan claro. Ese es el poder de Dios. Efesios 3, 20, 21, mi último pasaje. Estamos creyendo, o necesitamos creer en aquel que es poderoso. Estás en la Nueva Traducción Viviente. Estamos creyendo, o debemos creer en aquel que es poderoso. Diga poderoso. Poderoso para ver desde el cielo todo lo que sucede. Poderoso para ser un espectador. Diga poderoso para hacer. Escúcheme, hacer es acción. Diga acción. Por eso hay un libro en la Biblia que se llama Los Hechos, los actos, como dice en inglés, los hechos poderosos, hechos de los apóstoles. Yo diría más bien hechos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquel que es poderoso para hacer, para trabajar, para obrar, para actuar. Dios no es un Dios inmóvil, Dios no es un Dios estático ni indiferente. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios es tan poderoso que cuando usted pide algo realmente con fe, cuando Dios le responde, no le responde conforme a lo que usted pidió, sino que le da lo que pidió y más de lo que pidió. Así es Dios. Mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según que el poder. Eso es lo que necesitamos. Según el poder que actúa, que trabaja en nosotros. Milagros te pueden suceder a ti, y quiero que cierres tus ojos ahora, por favor. Milagros te pueden suceder a ti. Milagros de poder, de prodigios, de sanidad, de liberación,
de restauración. Sus más grandes milagros todavía no han sido vistos. El mejor vino ha sido reservado para el final. Las cosas mayores que Jesucristo dijo que veríamos todavía están por delante. Cosas asombrosas que solo Dios puede hacer son la clase de cosas que Él quiere hacer en tu vida. Dios quiere irrumpir en tus circunstancias con su poder sobrenatural para hacer lo que es aún incomprensible y demostrarte que Él sigue siendo un Dios poderoso. Creer en Dios es creer en los milagros. Cree y verás la gloria de Dios. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia. Oro por milagros, oro por la fe. Esa clase de fe que se despierta en el corazón del pueblo de Dios. Somos llamados creyentes precisamente porque somos un pueblo de fe. Y como somos un pueblo de fe, creemos en el poder de Dios, creemos en la autoridad de Dios, en el dominio de Dios, en lo sobrenatural de Dios. Hoy renunciamos a la incredulidad y la echamos fuera de nuestra vida. Renunciamos al temor, a las dudas, al escepticismo y lo echamos fuera de nuestro corazón. Señor, creemos en ti, Dios de milagros. Dilo, Señor, tú eres un Dios de milagros. Aleluya, tú eres un Dios de poder. Y si hay un milagro que tú necesitas en tu vida, este es el momento para que se lo pidas. Vamos, si hay un milagro que tú necesitas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, cualquier cosa que solamente Dios puede hacer, ahí es donde hoy necesitas tú pedirle al Señor. Dile, Señor, yo creo en tu poder, yo creo en tus milagros, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, hoy levanto mi oración, hoy levanto mi fe, hoy levanto mi expectativa, hoy levanto mi esperanza, porque yo, Señor, creo que tú eres un Dios de milagros. Amén y amén. Apláudale a mi Jesús, por favor. El mismo ayer, vea, el mismo hoy. Tú nunca fallas, tú nunca fallas. El mismo de ayer, el mismo ayer. Vamos, proclámalo. El mismo hoy, tú nunca fallas, tú nunca fallas. El mismo ayer, eterno. Tú nunca fallas. Señor, que regrese lo sobrenatural a la iglesia. Que regrese el poder a la iglesia. Que regresen los milagros a la iglesia, Señor. Tú nunca fallas. Milagros tú harás. El que responde a mi clamor. Me inundas con tu amor y para siempre el Padre a quien correré. Dios, solo tú. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos? Den un aplauso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, vaya a los hechos maravillosos del Señor. Alimente su corazón y su fe con estas cosas poderosas que Dios ha hecho y que Dios sigue haciendo, porque Él es el mismo. Les amo muchísimo, les bendigo, que tengan un feliz domingo y una excelente semana. Bendiciones para todos.